Bueno, muchachos, demos inicio a la segunda sesión del día de hoy. Entonces, los objetivos para esta segunda sesión son analizar algunos ciclos biogeoquímicos, diferenciar tipos de biomas, niveles tróficos, con las interacciones que se dan en estos, y comprender los principios de la teoría evolutiva. Bueno, tenemos los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son los movimientos de compuestos de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos entre los sistemas vivos y el ambiente. El ambiente está compuesto por la atmósfera, la biomasa y los sistemas acuáticos, ¿cierto? Entonces, muchachos, esperen que casi no me ingresa luz y creo que no me ve, ¿cierto? Mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que es un ciclo biogeoquímico? Es un proceso por el cual los elementos van fluyendo por todo el ambiente, ¿cierto? Por todo lo que corresponde a la atmósfera, al suelo, a la biomasa, en los sistemas acuáticos, ¿cierto? Todas estas pequeñas partes van transportando de cierta manera estos elementos para que estén disponibles y puedan ser reutilizados por todos los seres vivos, ¿cierto? Entonces, durante los ciclos de los elementos, hay una serie de etapas bioquímicas en las cuales actúan principalmente las bacterias y los hongos, cuya función es transformar las moléculas orgánicas complejas provenientes tanto de animales y vegetales en elementos simples, susceptibles de ser utilizados por las plantas. Qué pena. Y que a través de la fotosíntesis son incorporados nuevamente al tejido vegetal de estas, mediante las tramas alimentarias y pasa a los animales. Entonces, ¿qué ocurre? Esto suena un poco enredado y complicado, pero ¿a qué va? En que los ciclos bioquímicos inician con las plantas generalmente, ¿cierto? Las plantas son las que en principio pueden transformar toda esta materia inorgánica en materia orgánica, útil para la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante ahí? En que ellas no solo nos dan oxígeno, ellas también nos dan todo lo que nosotros, los demás seres vivos, necesitamos para poder subsistir, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ellas crean materia orgánica desde materia inorgánica. Pero ¿qué ocurre? Esa materia inorgánica se tiene que estar reponiendo en el ambiente, porque si no, ellas se van a quedar sin material para trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Los que les dan esta materia inorgánica son las bacterias y hongos, las cuales se encargan de romper todas las moléculas a su mínima expresión para que éstas vuelvan a ser materia inorgánica. De esta forma, las bacterias y los hongos ganan la energía que necesitan para vivir, no necesitan tanta. La pueden encontrar rompiendo estas estructuras, ¿cierto? Es otro recurso que ellas encontraron que se puede aprovechar. Pero ¿qué ocurre? Al aprovechar este recurso, están generando muchos más recursos que necesitan las plantas para poder volver a empezar el ciclo. En los ciclos biogeoquímicos tenemos el ciclo de carbono, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo el carbono, el elemento, ¿cierto? Fluye por toda la atmósfera y cómo lo vamos utilizando nosotros, ¿cierto? Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, respondo aquí un mensaje.
Entonces, viene así. El carbono lo encontramos en la atmósfera en forma de CO2, ¿cierto? El CO2 es un gas, ¿cierto? Las plantas lo absorben por estructuras que ellas tienen en sus hojas que se llaman estomas. Los estomas son unos poros que la planta va abriendo, que ella controla su apertura para dejar salir o ingresar gases, ¿cierto? Y agua también. Ellas también pueden absorber agua por las hojas. Una cantidad muy pequeña, pero lo pueden hacer. Esto las va a hidratar rápidamente. ¿Qué ocurre? Ellas abren estos estomas para dejar ingresar ese CO2 y sacar el oxígeno de su interior. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que va ocurriendo es que ellas captan mucho CO2. Como vemos en la imagen, la flecha que baja de la atmósfera a los árboles que están en la parte izquierda, vemos que dice 121.3. No sabemos en qué medida está, pero está mostrando un valor que se está ganando, ¿cierto? De este valor, las mismas plantas devuelven un 60, ¿cierto? Es decir, devuelven poquito menos de la mitad. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que estas plantas almacenan este carbono en otras estructuras. ¿Como cuáles? Como los azúcares, las proteínas, las grasas, ¿cierto? Ya todas las plantas van haciendo estos ejercicios, van creando todas estas moléculas. ¿Qué ocurre? Ellas van guardando energía también en su estructura, es decir, que yo tenga una proteína, esa proteína guarda energía. Por eso es que todos los seres vivos podemos arder, por esa energía que tenemos guardada ahí. Pero las plantas almacenan mucho más. Por eso es que la leña generalmente arde, por todos los azúcares que hay en la corteza, además de la celulosa, que es mucha energía. Entonces, ese carbono, ellas también están respirando celularmente. Entonces, ellas también producen una cantidad de dióxido de carbono, es un 60 que devuelve. Lo otro queda atrapado en su interior. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la planta muere, el suelo la aprovecha, ¿cierto? Es decir, el suelo la descompone. Entonces, el suelo libera ese otro 60 que había quedado almacenado en la planta, ¿cierto? Pero también el suelo va haciendo que en su interior vaya quedando almacenados algunos cúmulos de carbono, ¿cierto? La vegetación también absorbe CO2 de una forma un poco menos efectiva. Los animales que consumen pasto, como todos los rumiantes, como las vacas, los caballos, las cabras, las ovejas, ¿cierto? Ellos se alimentan de la cantidad de energía que va almacenando estas pequeñas plantas, ¿cierto? Ya nosotros nos alimentamos de las plantas o de las vacas, ¿cierto? De estos animales, y así obtenemos nuestra energía. Y el CO2 que nosotros necesitamos. Nosotros también estamos liberando CO2. Es decir, que nosotros estamos descomponiendo esas moléculas orgánicas y liberando materia inorgánica también en nuestra respiración. El agua también absorbe grandes cantidades de CO2. El agua es el mayor absorbente del CO2, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Él la vuelve una difusión. Entonces, él simplemente va ganando estos carbonatos. Estos carbonatos van acidificando el agua, volviendo que la lluvia sea un poco más ácida o que el mar se acidifique, ¿cierto? Se vuelva ácido. Este cambio en el pH del mar es muy malo, ¿cierto? Por todas las relaciones e interacciones y las adaptaciones que los animales tienen con él. Pero esto es necesario porque las plantas que hay en el agua, ¿cierto? Y las algas también se alimentan es la forma en que absorben el CO2, este estando disuelto en el agua, ¿cierto? Entonces esto lo vuelve necesario. ¿Qué ocurre? Todos estos, igual que los ciclos que sean en la tierra, sean en el agua, ¿cierto? Ella devuelve, las plantas devuelven CO2 al agua, también le liberan oxígeno, se me fue la palabra, muchachos, pues dándole oxígeno al agua, ¿cierto? Pero esto, la materia orgánica resultante de ellos, no siempre se aprovecha por otro individuo, ¿cierto? Puede irse al lecho marino. Esto forma un sedimento.
estos sedimentos, esta materia orgánica que no se está aprovechando, simplemente se va tapando. ¿Por qué? Por sedimentos también de los ríos. Los ríos también van arrastrando materia orgánica y la tiran al mar. También van llevando tierra y otros compuestos del suelo. Entonces, qué pena. Todos me están escuchando en este momento. Es que me salió una notificación. Sí, profe, sí. ¿Me escuchan bien? Profe, yo también. Sí. Sí. Ya. Bueno, perfecto. A mí se me escucha un poquito entrecortado, pero igual se logra entender. Listo, muchachos. Eso sucede. Los ríos van bajando todos estos sedimentos y eso termina en el lecho marino. A la final estos sedimentos van quedando enterrados en la superficie perdón, en la superficie terrestre, generando que haya menos carbono utilizable en la atmósfera, ¿cierto? Es que esto ocurriera en la antigüedad porque evolutivamente en la formación de la Tierra la disponibilidad de carbono era muy alta, ¿cierto? Por los mismos procesos que tenía la Tierra al estarse formando y tan activa volcánicamente. Esto libera mucho carbono, mucho azufre y muchos metales pesados al ambiente, ¿cierto? ¿Qué ocurre? La humanidad se encargó de ir cambiando ese ambiente para volverlo más favorable para ella. ¿Qué ocurrió? Simplemente aparecieron las plantas en la superficie, ¿cierto? Igual en los mares aparecieron plantas y algas. Las algas son los mayores productores de oxígeno. Entonces ellos fueron absorbiendo todos estos carbonatos. Entonces imagínense que el mar era muy ácido. Fueron absorbiendo todos estos carbonatos y utilizándolos. ¿Qué ocurre? No había casi descomponedores. Todo esto terminaba en sedimentos. Lo Oye, mismo qué ocurre. pena. Ahí sí lo estoy escuchando muy mal. Ahora me estás escuchando muy mal. Sí, muy entrecortado. Muchachos, qué pena. ¿Cómo me escuchan todos los demás? Pues vamos a hacer la prueba de audio. Sí, yo ahorita lo escuchaba bien, pero ya no lo escucho muy entrecortado. Listo, muchachos. Eh, no es. Ya está. Pruebas y 25 hasta este por el momento. No sé qué puede ser el Microsoft o algo que está perdido entre nosotros. Bueno, aquí en este momento mejor un poco. ¿Qué sucede? Sucede que los sedimentos quedan atrapados en esta capa de la Tierra. Pues las capas de la Tierra siempre cambian. De
tierra como planeta, ¿cierto? Tanto en el como en el marino. Todo esto generando depósitos en el interior de la Tierra. Depósitos que de carbón de, de, y yacimientos de petróleo. ¿Qué significa eso? Todas reservas de combustibles fósiles. ¿Cómo? Otra vez no le entiendo nada. Claro, no le escuchan nada. Muchachos, esto que va a hacer es, esta es la voy a reiniciarlo todo el programa que intenta la conexión. Se escucha ahora, se escucha mucho mejor, o sigue teniendo el problema de interferencia, se sigue escuchando entrecortado. Perfecto, muchachos. Actualmente estoy comprobando la conexión. Dice así. Ya que me escuchan mucho mejor, voy a compartirles de nuevo la presentación. Lo que ocurre es que todo este carbón, perdón, va quedando almacenado en las capas de la Tierra, generando, siendo transformadas también por las condiciones que está presente. Profe, no me sale la guía positiva. Sí, apenas está cargando, nuevamente, listo, pero igual yo les voy conversando. ¿Cómo así? Qué pena, muchachos, que aquí me sale una notificación que no se puede compartir.
Yo soluciono esto. Muchachos, no me está dejando compartirles nada en este momento. Les voy a compartir la guía. ¿Sí? Y aparece la guía en la pregunta número 4 que estamos viendo. No, no aparece. No les carga nada. Muchachos, es un error que me está generando el mismo programa. Listo. Voy a ver cómo lo soluciono.